El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Acompáñenos a recorrer las historias populares no contadas. Ananqué, Relatos de Clio. Bienvenidos. Saludamos con mucha alegría a nuestra querida audiencia. Somos Ananqué, Relatos de Clio, un programa del Semillero de Investigación en Enseñanza de la Historia con Memoria de la Universidad Pedagógica Nacional. Les habla Carolina Bautista, pues soy profesora adscrita al Departamento de Ciencias Sociales y coordinadora junto al semillero y al profesor Carlos Plazas Díaz de Ananqué. Estamos transmitiendo desde Bogotá, ubicada en el corazón de Colombia, y agradecemos a quienes nos sintonizan desde la señal virtual de la Pedagógica Radio y también a través de diferentes emisoras comunitarias y universitarias que nos permiten llegar a múltiples audiencias a lo largo del país, y bueno, también a quienes escuchan este programa en su formato podcast en diferentes plataformas. Este espacio educomunicativo es posible gracias a nuestro equipo de trabajo de la Pedagógica Radio: Yolanda Barrantes y Luis Bautista en la producción sonora, Duan Cárdenas en comunicaciones, Mario Enríquez en el control máster y Alejandro Sepúlveda en la dirección general. Bueno, nos estamos acercando al cierre de semestre, cierre de temporada. Esta temporada que hemos denominado, bueno, que la denominamos con una pregunta: crisis de la democracia, y que nos ha interesado pues poner acento en las perspectivas populares de ese fenómeno de crisis de la democracia. Y pues hay un tema que resulta muy importante en esta discusión, que tiene que ver con la realidad territorial sobre la cual existe eso que llamamos democracia. Colombia es un país muy desigual, entre otras cosas por las diferencias que existen entre las ciudades principales y otras regiones. Y esta dinámica se ve reflejada también en los procesos de participación política, que es por eso por lo que hoy nos hemos invitado y convocado para hablar un poco. Esto es un tema amplísimo, súper vasto, pero bueno, queremos ir haciendo este cierre de temporada mencionando también pues esta dinámica regional que juega un papel muy importante en la forma en la que se organiza la política, el poder, la democracia, temas todos que hemos venido pues abordando a lo largo de esta temporada. Y para ello, pues nos acompañan Shamir Cifuentes y Sebastián Perilla. Shamir, egresado de la licenciatura en Ciencias Sociales. Bueno, qué alegría tenerte nuevamente en este escenario. Te invito a que demos un saludo pues a nuestra audiencia. A ti, muchísimas gracias. Buenos días para ti, para toda la audiencia presente, quienes nos escuchan y están conectados con Ananqué, Relatos de Clio. Y bueno, también nos está acompañando en cabina, ya no sé ni por qué ves, quinta, décima, no sé. Pero bueno, es una alegría que estés tan presente en nuestros programas. Sebastián Perilla, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales. Entonces, bueno, te invito a que también saludemos a nuestra audiencia. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá siempre acompañado de la profe y de Shamir, y como siempre un caluroso abrazo a nuestra audiencia y pues reconocerle a Mario también un abrazote. Sí, siempre que nos acompaña y nos apoya y nos guía. Escuchas Ananqué en la Pedagógica Radio. Historia central. Estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio. Hoy hablando de las diferencias regionales y cómo estas diferencias pues configuran procesos de participación política también distintos. Y bueno, para empezar acá quisiera convocar a un autor con el que hemos estado dialogando tanto en Ananqué como en general en la pedagógica y en el país desde el año pasado, cuando se conmemoraron pues 100 años de su natalicio, que es con Orlando Falsborda, quien en su último periodo pues estuvo trabajando de manera muy activa con procesos de participación política también en su rol dentro de la Asamblea Nacional Constituyente alrededor del problema de las regiones. Esta es una preocupación que él trae desde los inicios de su trabajo académico, que lo podemos ver en cosas como sus trabajos sobre los campesinos en Boyacá o pues todo el trabajo de Historia Doble de la Costa, ¿cierto? Que va a estar allí reflejada esa preocupación y que luego se va a principios de los años 90 a materializar pues como en las reflexiones sobre el ordenamiento territorial que van a incidir
en lo que hoy es política pública, pues por lo menos en la idea de que era necesario pensar los diferentes balances entre regiones y considerar la región más allá de la ficción de los departamentos como impuesta desde Bogotá, que dividió ciertos territorios y dice que no, que el límite del departamento va de aquí a acá, que eso se hizo más desde Bogotá, atender a las identidades históricas, sociales y culturales propias de los territorios, que es la forma en la que Falsborda va a entender las regiones, ¿cierto? O sea, ahí se juega un papel muy importante. Las regiones definen o se definen por la memoria, la cultura, las luchas compartidas son las que construyen, porque se trata de cómo apropiamos el territorio a partir de prácticas sociales. Por eso son una construcción social y política, pero es una construcción social y política que está cruzada por tensiones, por disputas, ¿cierto? No es como todo armonía y todo una forma única de pensar el territorio, ¿no? Entonces, allí esta idea de las regiones va a tener un papel muy importante. Incluso él llegó a proponer que Colombia se considerara una república regional unitaria. Así que, contrario como a esta lógica tan centralista, donde todo se decide desde Bogotá, pues se le pudiera dar un protagonismo a las regiones. Ahora, el punto también es que las regiones, justamente como están cruzadas por disputas regionales de élites, ¿cierto? Van a tener también una construcción que está dada por los poderes locales, por esas élites justamente que son las que definen y determinan el rumbo de los países. Y ahí quisiera hacer una segunda recomendación en términos históricos y de elaboración académica, que son los textos del profesor Alfonso Múnera. Y él ha hecho un trabajo muy importante y muy interesante, amigo además de Falsborda, con quien dialogó sobre las dinámicas de la costa caribe colombiana. Tiene un libro que recomiendo muchísimo, que es El fracaso de la nación, donde nos va a plantear justamente como parte del origen de este exceso de centralismo que tenemos en el país y pues que ubica todo en Bogotá. Y esta historia se remonta al virreinato, porque en el virreinato, a finales durante el periodo de los Borbones, ¿sí? Como hacia 1720 y tanto, que se hacen las reformas borbónicas en el Imperio Español, se decide la creación del virreinato de la Nueva Granada. Esa figura no existía. Y se le da un rol a Bogotá que no tenía, porque el protagonismo estaba en Cartagena, ¿cierto? En el litoral, allí era el puerto, como la zona de conexión con el mundo. Bogotá, pues no tenía ese protagonismo, pero se le da a partir de los intereses de élites españolas y criollas ubicadas en esta región. Y eso enciende como el motor de las disputas entre élites regionales. O sea, Bogotá fue ubicada e impuesta como el centro del país, de un país que ni siquiera existía, pues de una unidad territorial que era el virreinato, y se da como allí a Bogotá una zona, un protagonismo que no tenía previamente, y es parte de las historias que nos cuenta el profesor Alfonso Múnera ahí, y que van a explicar como las tensiones del siglo XIX, pero también muchas configuraciones actuales. Configuraciones que se van a ver reflejadas en procesos económicos, porque claro, estas élites defienden pues proyectos económicos propios locales e intentan que eso tenga el mayor despliegue hacia lo nacional, y allí se afinca como el poder también y esas formas diferentes de participación política. Bueno, Chamir, tú que has estado interesado también como en temas económicos en tu trayectoria como de formativa y bueno, como en lo que has venido haciendo, y estuviste revisando un poco las características económicas de esa diversidad regional y de esa forma diferenciada del poder. ¿Qué le podríamos compartir a nuestra audiencia respecto a esa radiografía de economías regionales? Bueno, sí, efectivamente, desde la historia económica que ha tenido Colombia y la construcción económica y territorial en la que se han mantenido esas dinámicas hasta la actualidad, podemos encontrar varias caracterizaciones, empezando por una primera caracterización que, partiendo desde la perspectiva de la desigualdad, sí, encontramos una primera caracterización y es de las regiones centralizadas, con una fuerte centralización económica. En este caso, se estaría mencionando a Bogotá, Antioquia, Valle y Santander, que abarcan una economía fuerte, una economía robusta y lo que les da potencial de participación económica y política, por supuesto. En este caso, concentrando formas de economía basadas en la industria, servicios financieros, inversión privada, etc.
Por otro lado, tenemos las economías mal llamadas periféricas, que son regiones que concentran este tipo de economías como lo que es el Pacífico, lo que es la Amazonía colombiana, el Caribe, que concentran una economía basada en producciones de agricultura y comercio a menor escala, algunas formas también de ganadería y transferencias de ciertos organismos que los hace dependientes de la toma de decisiones políticas que vienen desde la centralización económica y política del país. Claro, perdona. Sí. No, solo que quería ahí comentar que justo esta diferenciación que tú estás mostrando y marcando es la que nos hace tener indicadores de desigualdad social tan fuertes y pronunciados. Por ejemplo, en Bogotá, la pobreza monetaria aplica o afecta al 19% de la población, mientras que en el Chocó casi el 68% de la población se ve afectada por esa dinámica. Entonces, esto que tú estás comentando, estos polos económicos y las regiones de la periferia económica, por lo menos, pues se va a desdoblar en afectaciones concretas sobre la población, ¿no? Por supuesto, es que no hay que estandarizar las formas de centralización regional que se dan en términos económicos, porque también los lugares con mejor desarrollo económico, considerados como centros, también concentran unas fuertes periferias donde esas desigualdades se marcan, aunque sean vistos en la mirada nacional como centros económicos, como centros de poder y con mayor potencial político. Sí, pero entonces no se puede desconocer que estas economías focalizadas, consideradas como centrales, consideradas con mayor potencial político, desconozcan el papel de las poblaciones segregadas en términos de participación, en términos de entrada económica, en términos de potencial cultural, etcétera. Esto no se puede desconocer viéndose en lugares de desarrollo económico. Y también quisiera mencionar una última caracterización, que esto también va a afectar tanto a las regiones periféricas como a las regiones centralizadas. Y es el tema, por ejemplo, de el tema de las economías ilegales. El tema, por ejemplo, de la minería ilegal, lo que es la extracción de oro y minerales, es un asunto que se da bastante en el Bajo Cauca, en el sur de Bolívar, o el tema del narcotráfico y el cultivo de cocaína que se dan en regiones como el Putumayo, Nariño o en Cauca, en donde estas desigualdades se pronuncian mucho más, aunque estén atravesadas por miradas de tanto desde regiones centrales como desde regiones periféricas. Esto es importante entenderlo porque esto va a reconfigurar el territorio donde se van a dar posibilidades de disputa territorial, proselitismo político, formas de clientelismo, donde el Estado no llega y estas poblaciones se ven mucho más vulneradas, se ven mucho más afectadas porque sus economías son de subsistencia, sus economías son del rebusque. Y por lo tanto, estas personas van a vivir completamente... van a vivir al margen de una representación política por parte del centro, en donde el clientelismo, es decir, el acaparamiento del poder político por las élites regionales, va a incidir en la toma de decisiones y en la participación ciudadana de estas poblaciones, especialmente en las periféricas que están atravesadas por economías ilegales. Sí, claramente eso hace parte como del panorama que, digamos, estructural, ¿no? Una radiografía de las estructuras de poder que tenemos, que también han sido confrontadas por comunidades organizadas, estas mismas que son, pues que han estado marcadas por empobrecimiento, por segregación, que se cruza también con la racialización, porque justamente estas zonas que tú estás mencionando, Yamir, son aquellas donde la mayoría de la población se reconoce como afrodescendiente, como indígena. Entonces ahí se van a cruzar también esas desigualdades, ¿no? Basadas en la racialización, pero también basadas en las lógicas de la economía y del poder pues regional. Y este panorama que tú nos estás comentando justamente es parte de lo que en últimas el proceso de paz que tuvimos hace 10 años, que se están cumpliendo 10 años de ese proceso, pues intentó también como proponer elementos para transformar. Entonces ahí también radica como la importancia del proceso de paz que se dio entre el gobierno y las FARC, porque no se trataba solamente de que se desestructurara una organización armada, sino de contribuir a transformaciones de fondo. Y esto explica por qué es una de las características de este proceso diferenciador de todos los demás que hemos tenido en América Latina, es el enfoque territorial. Hay dos enfoques que lo hacen diferente a todos los otros procesos, que son el enfoque de género y el enfoque territorial. Y el enfoque territorial tenía justamente esta idea, yo creo que un poco retomando lo que planteaba como Falsborda, de las regiones, comunidad, sociocultural, ¿cierto? Y donde la construcción de paz no tiene que ver con
únicamente con decretos que se firmen en Bogotá, ¿sí? Sino con realidades que se construyen a través de la apropiación del territorio, de la disputa del territorio, entendiendo que nunca han sido escenarios vacíos. O sea, que ahí hay comunidades, hay procesos sociales, ¿cierto? Y que la presencia diferenciada del Estado no iría como que la paz territorial, no es como que el Estado vaya y ocupe espacio, porque es que resulta que ya hay comunidades ahí funcionando, procesos sociales, bueno, que hace parte de ese debate sobre cómo se entiende la paz territorial. Y se crearon también, pues, como instrumentos para ver de qué manera se podía ir contribuyendo a saldar estas brechas regionales tan pronunciadas. Uno de ellos es justamente los ETCRs. Y bueno, Sebastián ha estado también indagando un poco sobre lo que ha venido pasando con esta figura a lo largo de los últimos 10 años, ¿cierto? Y además estuviste en La Guajira hace poco por una salida académica de la licenciatura y pudiste ver un poco como esa realidad. Entonces, bueno, ¿qué son estos de los ETCRs? ¿Cómo están funcionando? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué fue lo que tuviste ahí en La Guajira? Pues, Samir, profesora, estuve todo un día con los habitantes del ETCR Amaury Rodríguez, ubicado en el corregimiento de Conejo, Fonseca, en Colombia. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué acontece? Son espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que pues el ETCR nacen pues tras la eliminación de las zonas veredales transitorias de normalización, los ZVTN, que a su vez nacen después de la terminación de los puntos transitorios de normalización. Redondeemos a que el objetivo principal es facilitar la reincorporación económica, social y productiva de los exmiembros de la FARC-EP y pues llevarlos hacia una vida civil. ¿Cómo lo viví? ¿Cómo estuve? Fue un día muy emocionante, fue muy curioso. Creo que fue una de las experiencias más lindas que tuve porque pues desde acá, desde la centralidad de Bogotá, tenía un estigma muy fuerte hacia ellos. Pensaba que iban a estar todos desde ropa militar, todos... Con los excombatientes. Sí, obvio. Okay. Pensaba que pues iban a seguir desde una vida claramente desconociendo y pues siguiendo en mi ignorancia que pues ya pasaron 10 años. Tampoco es como que los haya sentido mucho. Entonces son personas que sí, reconozcámoslo, son personas muy sencillas, nos quisieron mucho. Estuvimos por allá también en toda la noche, tuvimos charlas con diversas personas, cómo se vive, cómo se ha vivido estos 10 años desde pues las mujeres, los hombres, cómo fueron en principio 150 personas y pues en base a las relaciones sociales ya hay 250. Hay niños por todas partes, como pues también hay cierta segregación incluso porque pues los líderes tienen unas camionetotas inmensas y pues las personas ya más pequeñas pues su simple hogar. Entonces, ¿cómo estuvo esto? Ellos lo llevaron mucho más hacia cómo a 10 años nadie les ha respondido por su actualidad. Ellos nos mencionaban mucho cómo es que a 10 años, cómo es que el ETCR solo estaba disponible para 2 años en principio. Pues desde la firma no, sino a un año después que salieron unos decretos. Entonces es muy importante reconocerlos porque hacen parte del actuar de la historia colombiana y más allá de esto, porque en un principio están dentro de un dilema frente a la temporalidad y en un limbo político muy fuerte. Les menciono, jurídicamente estos espacios, como lo mencionaba, fueron concedidos durante simplemente 2 años, a partir de 2017. Y pues ya al acercarnos al 10º aniversario, el limbo territorial es tan fuerte, ya que la temporalidad caducó y muchos de estos territorios aún enfrentan desafíos para formalizar la propiedad de la tierra y garantizar viviendas definitivas. Ellos mencionaban que viven por las responsabilidades del Estado y pues las cosas que se firmaron. Y es muy importante recalcarlo porque pues también han desarrollado una vida económica muy fuerte. Hay personas que tienen sus emprendimientos, convivimos con una mujer que pues tiene su emprendimiento con Avon, también había venta de arepas, la señora que nos preparó el desayuno se lo prepara a toda la comunidad y pues ella lo vende. Entonces también cómo es que desde la comunidad, desde la interacción social, pues ellos que siguen viviendo bajo ciertas conciencias. También la primera noche pues nos estuvieron explicando cómo es que no se tenía que estigmatizar los procesos de diferentes adaptaciones que se vivía dentro del campo. Entonces, una de las preguntas que pues a todos nos dio como curiosidad y fue como risa, es de que cómo preparaban la comida o qué comían, porque pues duraban mucho tiempo en donde pues no habían vacas, no habían leche. ¿Pero te refieres a lo que está pasando en este momento ahí en el ETCR? No, ellos nos daban como un contexto histórico para poder ya hablar con cuando ellos, eran combatientes. Cuando eran combatientes. Ya. Y pues como es que frente a la estigmatización, ellos hablaban mucho desde la estigmatización. Gracias. Entonces, ¿cómo es que ellos hablaban desde eso? Porque creo que la forma en la que ellos se han visto un poco intervenidos
es desde que nosotros como bogotanos, desde la centralidad, no realmente conocemos qué es lo que sucede con ellos. Entonces es como problemático, más que todo porque ellos nos mencionaban siempre eso. Ustedes no saben cómo es que nosotros vivíamos, nunca supieron cómo es que nos relacionábamos socialmente, ellos tenían sus familias aparte, entonces, ¿cómo es que, y aún así en Pondores, es una comunidad tan linda, tan hermosa, que pues ellos dicen que ya no se quieren regresar? Ellos hay personas desde Bogotá, Cali, habían gente que militaba desde la ciudad y también pues ya después iba al campo, entonces, ¿cómo es que ya reunidos en Pondores ya no quieren irse? Son comunidades vivas, ¿no? Espacios que más allá de haber sido definidos para que unas personas dejaran las armas, fueron adquiriendo, y también era parte del propósito, pues una configuración de comunidad que viabilice su reincorporación efectiva a la vida civil, ¿no? Y eso es parte del problema y de la pregunta: ¿qué va a pasar con estos escenarios que al crear comunidades vivas contribuyen pues a fortalecer las regiones y a pensar escenarios desde lo local, como que se pueda trabajar no solamente para enfrentar la pobreza y la desigualdad, sino también escenarios de participación política, porque además son comunidades pues claramente con muchas dinámicas de discusión y debate político, pues por los procesos de los que vienen. Entonces, estos ETCRs tienen también una parte como de función económica y de actividad viva dentro de las comunidades, ¿cierto, Chamí? Tú también estuviste reconociendo como algunos de estos procesos. Sí, efectivamente, es como la esencia como tal de las cuales se componen estos ETCRs, concibiéndolos como ambientes de paz. Esto va a ser importante porque esta es una forma de luchar contra la estigmatización con las cuales ellos viven constantemente, más allá de que sean excombatientes. Entonces, concibiendo estos escenarios como ambientes de paz, se empiezan a reproducir formas de economía alternativa, economías solidarias, economías populares, campesinas, todo tipo de actividades económicas que también contribuyan al fortalecimiento cultural y pedagógico que ellos mismos vayan forjando. Esto es importante porque cuando se construye desde la noción de ambiente de paz, se les da la oportunidad de que estas comunidades, de que estas personas que habitan estos territorios de reincorporación, empiecen a pensarse una forma de vida política y civil mucho más activa, porque ellos jamás se atreverían a descuidar sus convicciones políticas debido al pasado ideológico que llevan consigo, porque también ellos están pensando un proyecto de país, se piensan un proyecto de nación. Y por supuesto que para ellos y para muchas personas en sus alrededores, gracias a las influencias culturales que deambulan por estas zonas, la conciencia política va a ser fundamental, porque esto también fortalece y le aporta a la construcción de paz que ellos se hacen desde estos mismos escenarios de paz. Entonces es una forma también de lucha contra la estigmatización que se dan desde otro tipo de regiones donde a estas personas se le ven como subversivos, como terroristas, como grupos al margen de la ley, cuando en realidad lo que están haciendo es aportar desde distintas alternativas, construcciones comunitarias, proyectos económicos, le están aportando a la construcción de paz en Colombia. Esto es importante tenerlo en cuenta porque es una manera de combatir este tipo de prejuicios, señalamientos y estigmatizaciones que se dan con estas comunidades dentro de los ETCRs. Claro. Y esto tiene que ver con las dinámicas de participación política, porque no se trata solamente del Congreso o de alcaldías o de ser concejales, sino de decidir sobre nuestro propio territorio y los ejercicios que hay allí, y esto es parte del núcleo central de la idea de paz territorial. En los ETCRs, pues a lo que estaban invitando justamente, o a lo que han invitado, es a que sean comunidades activas, como nos estás contando, Sebastián, que han ido creciendo con otro tipo de experiencias y personas que puedan decidir sobre el territorio, pero están enfrentando problemas muy complejos, muy graves. A lo largo de estos últimos 10 años han sido asesinados al menos 430 excombatientes, ¿no? A nivel nacional, y eso es un problema muy, muy grave, y enfrentan hostigamientos y son comunidades acechadas por lógicas de violencia, pero también por lógicas de pobreza y por esto que nos comentabas del limbo jurídico. Quería reconocer un poco lo que mencionabas, que es la vulnerabilidad, ya que pues las altas cortes han definido a las personas del proceso de reincorporación como sujetos de especial protección constitucional. Si no se le garantizan las condiciones mínimas a estas personas, pues de sustento, seguridad, pues la desmovilización corre un riesgo muy grande.
de convertirse pues en una sentencia de muerte al facto. Hay muchas personas, odio y demás cosas, pero pues les comento que desde nuevamente el marco de este 10º aniversario, el Congreso aprobó una extensión de los programas de desarrollo con enfoque territorial o los PEDET por 10 años más, hasta el 2037. Realmente esto no deja en limbo a las personas porque esto simplemente es un papel firmado, las personas siguen estando ahí, siguen estando con las preocupaciones, también desde pues los asesinatos, también como sus problemas económicos y demás. Y quería también hacer un pequeño inciso así chiquitico y es de cómo es que estos 100 niños son educados por las seños, que muchas personas siguen con el estigma de que no son personas educadas y nos encontramos a profesores, ingenieros, la seño de español era lingüista. Entonces, ¿cómo es que todas estas personas, pues desde su labor de querer también colaborar con la comunidad, pues levantaron un colegio desde la nada y pues ahí es donde estudian los muchachos también de diferentes veredas, pero pues más que todo ahí directamente de Pondores. Los hijos de, mal dicho, del conflicto armado, cómo es que ellos se educan, cómo es que también desde la pedagógica, cómo es que fuimos ahí con el profesor Harold y la profesora Carolina a ver estos procesos y cómo personalmente tuve la oportunidad de poder dar clase ahí y cómo es que la interseccionalidad de los cursos y de los niños nos dio muy fuerte prácticamente a todos y cómo también enseñar los temas allá es más complejo porque no le estamos enseñando a cualquier niño, sino que son niños que nacen desde ahí. Sí, y que además que conocen unas realidades que las viven, que las han vivido, que heredan, pues como toda una serie de trayectorias en esas disputas, ¿no? Nuevamente volviendo un poco a lo que decía Falsborda, las regiones, los territorios se definen por el marco de las luchas sociales y los ETCRs se han convertido en eso, desde la propia organización de las comunidades y, como decías, Chamir, como espacios de construcción de paz. O sea, se trata finalmente es de eso, que la opción que tengan estos niños y niñas no sea pues heredar fusiles, sino posibilidades de construcción desde sus propias comunidades. Entonces, por eso la valía de estos procesos y la importancia de seguir construyendo el proceso de paz, porque esto no fue solamente que terminara el 2016, sino que debería ser justamente la ruta, ¿sí?, de acción de la política pública para el Estado para ir resolviendo pues un conflicto que no termina de acabar y que se está reconfigurando y transformando, ¿no? Pero que este grupo de personas ubicadas en diferentes ETCRs pues está justamente en el propósito de afianzar, ¿no? De afianzar estas apuestas de paz. Bueno, y con estas reflexiones vamos a ir a nuestra siguiente sección, Voces Ananqué. Las voces de Ananqué. Bueno, estamos de regreso en Ananqué, Relatos de Clio, con nuestra sección Voces Ananqué. Digamos que tradicionalmente aquí siempre nos gusta como trabajar desde otro tipo de registros, desde quienes protagonizan los procesos. Y bueno, esta vez lo queremos hacer, pero no desde los sectores populares, es como lo hemos trabajado generalmente en nuestro programa, porque es un énfasis y es una perspectiva que nos interesa en general en esta temporada, pero en Ananqué como espacio educomunicativo. En esta ocasión vamos a hacer es hablar de un ejemplo de esas dinámicas de poder regional que está sentada en procesos de economías regionales propias, que tienen unas relaciones además también con las lógicas del conflicto armado propias y características, y que nos habla de nada más y nada menos que una de las voces más importantes dentro del Congreso de la República y de la oposición al actual gobierno, que es la senadora Nadia Blel Escaf. Ella que viene de la costa caribe, del departamento de Bolívar, y que fue la votación, pues la senadora más votada del 2026. Con 170.599 votos se convirtió en la persona más votada. Y pues se diría, bueno, wow, ¿de dónde sale este caudal electoral? Y además ha sido una mujer muy activa en la Comisión Séptima del Senado, ¿no? El Senado funciona por comisiones donde se agrupan senadores y senadoras para tramitar los proyectos de ley sobre temas
distintos. La séptima es la de asuntos económicos. Entonces, todo lo que tiene que ver con el salario mínimo pasó por ahí, con la reforma laboral pasó por ahí. Bueno, diferentes reformas socioeconómicas que también han estado muy sobre la mesa en el debate de los últimos 4 años y también en este trayecto que estamos de campaña presidencial. Entonces vamos a escuchar un audio que viene de una investigación que hizo El Espectador sobre pues los nexos y como las diferentes, digamos, particularidades, por nombrarlo de alguna manera, del proceso político electoral de este clan, que es el clan Blel. Y pues ahora una de sus caras más visibles en este momento, que es la senadora Nadia Blel Scaf. Nadia Blel Scaf es senadora del Partido Conservador desde 2014 y hace parte de una familia con profundos lazos políticos en Bolívar, a la que rodean las dudas por cuenta de la corrupción y los nexos con grupos paramilitares. Es hija del varón electoral Vicente Blel Saad, excongresista condenado en 2010 por parapolítica por su relación con el Bloque Norte de las Autodefensas, y hermana de Vicente Blel Scaf, actual gobernador de Bolívar. La candidatura de Blel a la gobernación de Bolívar estuvo opacada por la revelación de audios en donde se escuchaba a su padre hablar sobre cómo funcionarían los entramados de corrupción en el departamento. La senadora Blel también es prima de Miguel Torres Scaf, quien fue gerente de Aguas de Bolívar y quien renunció en 2019 tras hablar del cobro de comisiones de un 15% para la adjudicación de contratos en el departamento. La campaña de la senadora ha sido apoyada en una buena parte con recursos familiares. Su hermana Angélica Blel Scaf y su madre Angelina Scaf fueron aportantes a sus 2 campañas al Senado por más de 110 millones de pesos. Esos recursos llegaron a título personal y por parte de su compañía Organización Apoyo Turístico SAS, según registra Cuentas Claras. En la lista de aportantes a las campañas de Blel llama la atención César Augusto Giraldo, quien le aportó 10 millones en 2014 y luego, en 2016, firmó un contrato de casi 3.400 millones de pesos con Aguas de Bolívar. Lo firmó mientras el primo de la senadora, Miguel Torres Scaf, era el gerente de esa empresa. De hecho, según el portal Cuestión Pública, otros empresarios del sector del transporte fueron aportantes a algunas de sus campañas y han contratado con el Estado. Ese es el caso de la compañía Elistar SAS, que aportó 24.940.000 pesos en 2014. Esa misma empresa ha ejecutado más de 315.000 millones en 10 contratos con diferentes entidades públicas según el SECOP. 6 de esos contratos ocurrieron después de la donación a la campaña de la senadora Blel Scaf. Por otro lado, según registra la investigación periodística, la senadora Blel Scaf ha presentado iniciativas legislativas en temas como el transporte y el sector turístico. Algunos de ellos son el proyecto de ley 70 de 2016, que propone la exención de IVA para las embarcaciones marítimas, y el proyecto de ley 27 de 2017, que crea un subsidio para transporte escolar y que coincide con la empresa de su hermana y su madre habilitada para el transporte de estudiantes. El Espectador intentó contactar a la senadora Blel directamente y a través de su jefe de prensa para conocer su opinión sobre algunos de esos datos, pero hasta el momento de la publicación de este video no había sido posible. Bueno, ahí estábamos con esta información que, como nuestra audiencia ha podido evidenciar, darse cuenta, pues viene de las investigaciones que El Espectador publica en su canal de YouTube. Y ahí pueden encontrar directamente también la información y bueno, todos los datos que ahí están publicando, que tienen que ver con la financiación de la campaña esta que fue la senadora más votada del país. Y es parte de un gran clan político, familiar, con arraigo territorial, que hoy tiene una presencia muy importante en el Congreso. Y estuvimos como revisando algunos datos, ¿cierto? Entonces quisiéramos hacer como un par de comentarios allí sobre esta situación. Bueno, compañeros, de este clan político que se inicia hacia los años 90, su como aparición en la política regional y luego nacional, ¿qué datos vale la pena como comentarle a nuestra audiencia sobre que nos hablen de justamente esa dinámica de participación política con arraigo regional, territorial? Chamir, ¿qué nos podrías comentar?
Bueno, pues con esas investigaciones y estas evidencias puestas hacia la opinión pública, considerando que existe una fuerte cultura del clientelismo en términos regionales, puesto que la circulación de estas influencias entre empresarios, castas políticas y paramilitares, pues pone en evidencia, definitivamente, que las formas de hacer política influyen bastante en la economía regional y en la focalización y concentración del poder. Y más aún, pues cuando se tratan de dineros públicos que entran a este tipo de campañas para consolidar estas castas y, por supuesto, hacer que el Estado no llegue a estas zonas a incidir en la toma de decisiones porque el poder regional está capturado. Claramente, porque además, o sea, Nadia es hija de Vicente Blel Saad, ¿cierto? Que tuvo nexos con el Cartel de Cali en los años 90 y luego con el paramilitarismo, con las Autodefensas Unidas de Colombia, con Salvatore Mancuso, porque es un médico que luego en el 90 salta a la arena política siendo concejal de Cartagena, como luego en el 2001 lo sería su hija. Sebastián, de este clan político, ¿qué podríamos mencionar que valdría la pena resaltar? De pronto menciono, y me parece interesante, como la maquinaria política que conllevan estos clanes. Cómo es que el patriarca, como lo mencionabas, Vicente, le sucede el poder a su hija, el señor Vicente Belclaf también logró ser gobernador del Bolívar para el 2020 y para el 2024. ¿Cómo es que estas maquinarias políticas suceden de una forma, digámoslo también, patriarcal, claro, y bajo las herencias? Mencionarlo también, y creo que importante, cómo es que bajo estas mecánicas políticas y la maquinaria ha también funcionado el clan Char mediante eventos deportivos, el fútbol, como también una maquinaria política grande y grandes votaciones, grandes cantidades de votos llegan al clan Char mediante las adquisiciones dentro del fútbol como el Junior y demás partidos y demás selecciones, o bueno, selecciones no, equipos de fútbol, ¿no? Sí, porque ahí hay varios que están relacionados, ¿no? Hay esta configuración de poder local no solamente es porque tengan dinero, votos, sino porque hacen una apuesta también desde las dinámicas sociales, culturales, los procesos de socialización, de relacionamiento de las comunidades, y se imponen allí a partir de, pues, lógica clientelar, ¿no? Los Char hace parte de la nube, si se quiere, de la red extensa también de este clan de Vicente Blel. Entonces aquí pues vale la pena, es como una invitación a revisar quiénes están componiendo ahora el nuevo Congreso y eso cómo va a mediar en las disputas de poder. Y aquí tenemos un caso bien particular con los Blel, que tienen relaciones con organizaciones armadas en su historial de clan y también con importantes casos de corrupción como Aguas de Bolívar, porque uno de los primos de Nadia Blel, Miguel Torres Escaf, estuvo allí hasta el 2019 y sale por hechos de corrupción asociados a Aguas del Bolívar. Entonces, es una red bien densa, bien compleja, ¿no? Y esto da para como cada clan un programa para mirar cómo estas particulares esos procesos que terminan incidiendo también en las dinámicas nacionales. Y bueno, vamos ahora a nuestra última sección, Ananqué en las redes. Ananqué en las redes. Nos pueden encontrar en Facebook como Germinario en Enseñanza de la Historia con Memoria y en Instagram como Germinario_UPN. Bueno, nos despedimos y agradecemos su escucha desde diversos rincones de nuestro país y América Latina a lo largo de toda esta temporada en la que hemos hablado sobre crisis de la democracia, perspectivas populares. La Pedagógica Radio presentó Ananqué, Relatos de Clio. Este programa es parte de los contenidos educomunicativos de la Pedagógica Radio, disponibles para ti al aire y en formato podcast a través de radio.upn.edu.co. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.